Capítulo 1. El altar que abrió la boca. Nunca olvidaré aquella mañana. La iglesia estaba llena. El incienso aún flotaba como un velo espeso y las velas titilaban como si temieran apagarse. El padre alzó la hostia consagrada y yo, sentado en el primer banco, sentí un escalofrío cuando la colocó sobre el altar. Fue entonces cuando ocurrió. El pan no cayó plano como siempre. Rebotó apenas y después, se hundió. No como si resbalara entre las grietas de la madera. No, se hundió como si el altar lo hubiera absorbido. Vi claramente cómo la superficie se curvaba, como labios que se cerraban sobre un bocado. Nadie más pareció notarlo. Algunos rezaban con los ojos cerrados. Otros inclinaban la cabeza con devoción. Pero yo me quedé helado, con la certeza de haber visto algo imposible. El altar respiró. Me incliné hacia adelante. Lo juro, escuché un crujido, como el sonido húmedo de alguien masticando. El vino del cáliz tembló. Las flores de los floreros se marchitaron en segundos. Y una corriente de aire helado me acarició el cuello. Sentí que la iglesia entera me miraba, aunque nadie había levantado la vista. Al final de la misa, me acerqué al padre con voz temblorosa. Padre, el altar, no pude terminar la frase. Él me miró con ojos cansados. Demasiado cansados para un hombre de fe. No dijo nada. Solo posó su mano sobre mi hombro y murmuró. No hables de lo que tus ojos no comprenden. Me marché. Pero la imagen quedó grabada en mi mente. Esa madera tallada, ennegrecida por siglos de rezos, había cobrado vida por un instante. Y si era capaz de devorar un pedazo de pan bendito, ¿qué más podía tragar? Esa noche soñé con el altar. En mi sueño, se abría como una boca descomunal, llena de dientes de piedra. Escuchaba voces atrapadas en su interior, oraciones ahogadas, gritos que se confundían con cantos litúrgicos. Y entre ellos, una palabra repetida una y otra vez, ofrenda, ofrenda. Desperté empapado en sudor, con el corazón golpeando contra mi pecho. Afuera, la campana de la iglesia sonaba sola, aunque no era hora de misa. Desde entonces supe que nada volvería a ser igual. Ese altar no estaba allí para honrar a Dios. Era otra cosa, algo hambriento, algo que me había visto, y que ahora me esperaba. Capítulo 2. Las ofrendas desaparecidas. Al domingo siguiente, regresé a la iglesia con una mezcla de miedo y necesidad. Quería convencerme de que lo ocurrido había sido una ilusión, un engaño de mis sentidos. Sin embargo, apenas crucé las puertas, comprendí que no estaba solo en mis sospechas. Un murmullo recorría a los fieles, las flores que cada familia dejaba junto al altar desaparecían al amanecer. No se marchitaban ni eran retiradas por los sacristanes. Simplemente no estaban. Los cirios encendidos la noche anterior amanecían consumidos por completo, aunque nadie los hubiera tocado. Y lo más extraño, el cáliz de vino, siempre rebosante, ahora quedaba vacío al final de cada misa. Algunos decían que era un milagro, el Señor acepta directamente nuestras ofrendas. Otros lo interpretaban como una señal de que el pueblo había recuperado la fe perdida. Yo, en cambio, recordaba cómo la hostia había sido devorada y sentía que algo oscuro se alimentaba detrás de esas desapariciones. Durante el ofertorio, observé con atención. Una anciana colocó un ramo de lirios blancos. Temblando de emoción, apenas los dejó sobre la piedra. Las flores palidecieron, y en un parpadeo, se deshicieron en un polvo gris que se escurrió entre las ranuras del altar. La mujer no lo notó. Sonreía con los ojos cerrados, convencida de que había ofrecido su pureza al cielo. Yo me mordí los labios. Sentí un nudo en la garganta. Pero nadie parecía alarmarse. El padre continuaba la misa con voz grave, más grave que de costumbre. Y en un momento sus manos temblaron tanto que el cáliz casi se le cae. Esa tarde, tomé valor y hablé con Tomás, el sacristán. Le pregunté directamente, ¿tú también lo has visto? ¿Lo del altar? Él me observó en silencio, como si midiera el peligro de mis palabras. Finalmente murmuró, no lo llames altar. Llámalo boca. Me quedé helado. Tomás giró los ojos hacia las puertas cerradas y añadió, cuanto más le damos, más exige. Antes se conformaba con flores y pan. Ahora, no lo sé. Esa noche, los rumores crecieron. Un niño pequeño había llevado un trozo de pan bendecido como ofrenda. La madre juraba haberlo visto acercarse al altar y luego nada. El niño simplemente no volvió a salir del pasillo central. Todos intentaron convencerla de que se había distraído, que corría por la sacristía. Pero yo recordaba perfectamente su figura acercándose al altar, perdiéndose como si hubiera sido tragada por la piedra misma. Desde ese día, las ofrendas dejaron de ser un gesto de fe para mí. Eran alimento. Y lo peor de todo era la certeza que crecía en mi interior, tarde o temprano.
Esa boca no se saciaría con flores ni con pan. Pediría algo más. Capítulo 3. El niño que no volvió. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido frente a mis ojos una y otra vez. El niño se llamaba Mateo. Tendría unos 8 años. Cabello oscuro y una sonrisa tímida que apenas asomaba entre sus labios. Su madre lo tomó de la mano y lo condujo hacia el altar con un pequeño pan envuelto en un paño blanco. Era un gesto humilde. Un acto de fe sencillo. Nadie imaginaba que sería el último. Cuando Mateo llegó al escalón de piedra, el silencio en la iglesia fue extraño. Demasiado denso. El padre seguía el ritual. Pero su voz se quebraba como si supiera lo que estaba a punto de suceder. El niño extendió el pan sobre la superficie del altar. Yo vi, lo juro por mi vida, como la piedra se abrió apenas. Lo suficiente para engullir el paño blanco. El pan desapareció, y con él, Mateo. No hubo grito. No hubo carrera hacia la sacristía. El cuerpo del niño simplemente se desvaneció. La madre soltó un alarido que aún me persigue en sueños. Corrió hacia el altar, golpeando la piedra con las manos, llorando con una desesperación que helaba la sangre. Los fieles se levantaron. Pero el padre, pálido, ordenó con voz de trueno: «Silencio, el Señor lo ha tomado en sus brazos». Esa frase cayó como una losa sobre todos. Algunos se arrodillaron, convencidos de que habían presenciado un rapto divino. Otros lloraban en silencio, repitiendo oraciones apresuradas. Pero yo escuché algo más. Entre las grietas del altar, un gemido apagado, como el llanto de un niño atrapado detrás de un muro. Me acerqué lo suficiente para sentir el frío que emanaba de la piedra. Y entonces, juraría haber escuchado mi nombre, susurrado con una voz infantil: «Ayúdame». Aquella noche la madre de Mateo no volvió a su casa. La encontraron rezando de rodillas frente a la iglesia cerrada, con las manos ensangrentadas de tanto golpear la puerta. Nadie la consoló. Todos repetían que debía aceptar la voluntad de Dios. Pero yo sabía que aquello no venía de Dios. Tomás, el sacristán, me buscó en secreto. Su rostro estaba hundido en sombras. Y sus palabras me dejaron sin aliento. El altar ha probado carne humana. Ahora nada lo detendrá. Dormí mal, con la sensación de que cada latido de mi corazón era escuchado por esa boca de piedra. Y comprendí que la iglesia ya no era un lugar de refugio, sino de hambre. Un hambre que acababa de empezar. Capítulo 4. El sacerdote y su silencio. El padre Julián siempre había sido un hombre severo. Pero después de la desaparición de Mateo algo cambió en él. Ya no caminaba erguido por la nave central. Ahora lo hacía encorvado, con los hombros hundidos, como si cargara un peso invisible. Sus sermones se volvieron más breves, más oscuros, plagados de frases sobre sacrificio y obediencia ciega. Yo lo observaba con detenimiento. Durante la misa, su mirada rara vez se alzaba hacia los fieles. En cambio, se quedaba fija en el altar, como si temiera que en cualquier momento volviera a abrirse. Cuando distribuía la comunión, sus manos temblaban, y una vez vi una gota de sudor resbalarle por la frente aunque hacía frío en la iglesia. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, decidí espiarlo. Me escondí en un rincón del templo, entre los confesionarios, y esperé hasta que todos se marcharan. El padre Julián se quedó solo. Apagó las luces, pero dejó encendidas 2 velas frente al altar. Entonces se arrodilló. «No puedo más», murmuró, y su voz quebrada retumbó en la penumbra. Vi cómo se inclinaba hacia adelante, apoyando la frente contra la piedra. Sus labios se movían rápido, como si rezara. Pero no eran oraciones que yo reconociera. Eran palabras extrañas, guturales, pronunciadas con una desesperación que helaba la sangre. De pronto, el altar respondió. Un sonido grave, profundo, brotó de sus entrañas, parecido al rugido de una caverna. El padre Julián se estremeció y sus sollozos llenaron el templo vacío. «He cumplido», dijo entre lágrimas. «Les di lo que pedisteis. No me exijáis más». El eco que respondió fue un susurro que no puedo olvidar. Como 1000 voces hablando al mismo tiempo: «Más, más». Me llevé la mano a la boca para no gritar. Comprendí que el sacerdote lo sabía todo. Que había entregado a Mateo, quizá a otros antes de él, y que ahora estaba atrapado en un pacto imposible de romper. Cuando terminó, se levantó tambaleante, recogió las velas y se dirigió hacia la sacristía. Antes de desaparecer, sus ojos recorrieron la nave, y por un instante juraría que me vio entre las sombras. No dijo nada, no me delató, solo suspiró con resignación, como un hombre condenado que reconoce a otro futuro condenado. Aquella noche confirmé lo que temía: el silencio del sacerdote no era ignorancia, sino complicidad. El altar tenía hambre, y el padre Julián era su sirviente o su prisionero.
Capítulo 5. El sacrificio de medianoche. Esa noche la campana de la iglesia sonó a medianoche. Aunque no había misa programada. El tañido era lento. Grave. Como si alguien la meciera con manos cansadas. La curiosidad pudo más que el miedo y me acerqué en silencio. Las puertas estaban entreabiertas. Y una línea de luz temblaba sobre el suelo de piedra. Dentro, un pequeño grupo de monjes se reunía alrededor del altar. No eran muchos. Quizás 6 o 7. Todos encapuchados. Sus voces se entrelazaban en un canto bajo, profundo, que no reconocí de ninguna liturgia oficial. No era latín. Era más antiguo, como un murmullo nacido de la tierra misma. El padre Julián estaba allí, pálido, con un cáliz en las manos. Su rostro era el de un hombre derrotado. Frente a él, uno de los monjes sostenía una paloma blanca, que agitaba las alas con desesperación. «Accipe sacrificium», dijo Julián con voz quebrada. La colocaron sobre el altar. La piedra, inmóvil al principio, comenzó a vibrar. Yo lo vi, el ave dejó de batir las alas y en un instante fue absorbida. No quedó ni una pluma. Solo un reguero oscuro que se deslizó hasta desaparecer en las grietas. El canto se volvió más fuerte, más agudo. El aire se llenó de un hedor a hierro y a sangre. Las velas se apagaron solas. Y durante un segundo, el único resplandor provenía de las hendiduras del altar, como brasas encendidas. Uno de los monjes, con voz temblorosa, preguntó: ¿será suficiente? El padre Julián guardó silencio. Yo, escondido tras una columna, vi cómo apretaba el cáliz contra su pecho, como si temiera que la respuesta fuera no. Y la respuesta llegó. Un sonido gutural emergió de la piedra. Un gemido de satisfacción mezclado con un rugido hambriento. Más, susurraron las voces. El silencio posterior fue insoportable. Nadie se movía. Nadie se atrevía a respirar. Yo apenas podía contener el temblor en mis piernas. Comprendí entonces que la paloma no era más que un preludio. Un bocado pequeño para abrir el apetito. De repente, uno de los monjes apartó la capucha. Era Tomás, el sacristán. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. No podemos seguir, dijo. Esto no es fe. Es condena. El padre Julián lo fulminó con la mirada y murmuró: «Calle. Si nos rebelamos, seremos los próximos». Las campanas dejaron de sonar. Como si la iglesia misma hubiera escuchado esas palabras. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Esa misa de medianoche no era una excepción. Era un ritual. Y cada ritual abría más la boca de ese altar insaciable. Salí corriendo. Pero incluso en la distancia, pude escuchar las últimas palabras del cántico, un llamado, una súplica o una promesa de sangre. Capítulo 6. La ofrenda prohibida. Después de aquella misa secreta, el sueño me abandonó. Pasaba las noches despierto, escuchando en mi mente el eco de aquellas voces que pedían a más. Necesitaba respuestas. Por eso, me aventuré a la biblioteca polvorienta que la iglesia guardaba bajo llave. Un lugar al que casi nadie entraba salvo los viejos párrocos. Las estanterías estaban repletas de manuscritos amarillentos. Libros de rezos olvidados y crónicas que nadie había vuelto a leer en siglos. Busqué desesperado alguna referencia al altar. Y entonces lo encontré, un tomo sin título. Encuadernado en cuero. Con símbolos extraños en la portada. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran plegarias en latín. Pero después comenzaban los avisos. Entre líneas quebradas y palabras tachadas. Se repetía una advertencia. No alimentar el altar con sangre humana. No provocar su verdadero despertar. No llamar al hambre que duerme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquellas frases parecían escritas para mí. Como si alguien siglos atrás hubiera querido dejar constancia del peligro. En los márgenes, con tinta casi borrada, había anotaciones de diferentes manos: prueba con aves, acepta flores, con el vino se calma. Y al final, subrayada con violencia, una sola oración: si bebe de un hombre, ya no habrá retorno. Cerré el libro de golpe, con el corazón desbocado. Recordé a Mateo, al niño desaparecido. ¿Había sido él la primera ofrenda humana en siglos? ¿O acaso solo el más reciente? De pronto, escuché pasos en la escalera. Apagué la lámpara y me escondí entre las sombras. Era el padre Julián. Lo vi entrar, dirigirse con seguridad al mismo estante y acariciar el lomo del libro, como si supiera exactamente lo que contenía. Sus labios se movieron en un rezo silencioso, pero sus ojos estaban llenos de miedo, no de fe. Cuando se marchó, me quedé solo con una certeza insoportable: el sacerdote conocía la verdad, conocía la prohibición, y la había roto. Esa noche, mientras las campanas marcaban la hora tercera, me desperté sobresaltado por un ruido en mi cuarto.
La ventana estaba cerrada. Pero un murmullo se filtraba entre las paredes: «Danos lo que nos pertenece». Me llevé las manos a los oídos, aterrado. Y entonces comprendí lo más horrible: el altar me hablaba directamente. Había reconocido que yo lo sabía. Y ahora me pedía, con voz antigua y hambrienta, que fuera yo quien le diera la próxima ofrenda prohibida. Capítulo 7. La confesión rota. El domingo siguiente la iglesia estaba más silenciosa que nunca. Los bancos llenos de fieles parecían un cementerio vivo, todos rezaban con los labios, pero ninguno con el corazón. El miedo se había convertido en la verdadera liturgia. Me tocaba confesarme. Me arrodillé en el confesionario, todavía con el eco de aquel manuscrito prohibido en mi mente. Pero antes de hablar, una mujer entró apresurada al otro lado del biombo. Su voz temblaba tanto que parecía quebrarse en cada palabra. «Padre», dijo, «he pecado por dudar». «Pero ¿cómo no dudar si mi marido desapareció?». Contuve la respiración. El sacerdote aún no había respondido. La mujer siguió. «Fue hace 3 días. Trajo un anillo de oro, herencia de su padre, para ofrecerlo al altar. Yo lo vi. Lo juro». Lo colocó sobre la piedra y en un instante, el anillo cayó dentro. Y con él, mi esposo. No hubo grito. No hubo lucha. Solo el vacío. El silencio del confesionario era insoportable. Yo esperaba que el padre negara, que ofreciera una palabra de consuelo. Pero su respuesta fue apenas un murmullo ronco. «El Señor reclama lo que le pertenece». La mujer se ahogó en llanto. «No, eso no es Dios. Lo que está allí no puede serlo». Entonces ocurrió algo que jamás había presenciado. La puerta del confesionario se cerró sola con un golpe seco. La mujer gritó y golpeó la madera, intentando salir. Pero las cerraduras invisibles no cedían. Del otro lado, vi cómo el padre Julián se levantaba, como si supiera lo que vendría. De pronto, el altar comenzó a emitir un zumbido sordo. No era canto ni viento, era un llamado. El confesionario tembló, y un resplandor rojizo se filtró entre las rendijas de la madera. Los gritos de la mujer se confundieron con ese rugido subterráneo hasta que, de repente, se apagaron. Corrí hacia allí. Abrí la puerta con todas mis fuerzas, y estaba vacío. Ni rastro de la mujer. Solo un pañuelo empapado en lágrimas y, en el suelo, el eco del silencio. El padre Julián me miró. Sus ojos ya no tenían la severidad de un guía espiritual, sino la resignación de un prisionero. «Cuanto más lo resistes, más fuerte se vuelve», dijo con voz rota. «No podemos detenerlo». Yo, con el corazón a punto de estallar, solo acerté a responder: «Entonces no es un altar, es una boca. Y ya no se conforma con ofrendas. Se está comiendo nuestras almas». Capítulo 8. El altar y el hambre. Cada día que pasaba, la iglesia parecía menos un templo y más un organismo vivo. No era imaginación mía, las paredes exudaban un brillo húmedo, como si respiraran. Las velas duraban menos, consumiéndose en minutos. Y el aire olía a hierro, a carne vieja. Al principio, pensé que era mi mente envenenada por el miedo. Pero pronto noté lo que otros también empezaban a susurrar: cuanto más desaparecían las ofrendas, más fuerte parecía el edificio. Las grietas que antes cruzaban el techo ahora estaban cerradas, como si nunca hubieran existido. Las imágenes de los santos, antes polvorientas y olvidadas, brillaban con colores más vivos, como recién pintadas. Incluso la acústica del lugar había cambiado, cada palabra rebotaba con una claridad incómoda, como si las paredes quisieran escuchar. Una tarde, durante el rosario, ocurrió algo que me heló la sangre. Al terminar el último Ave María, un coro de voces respondió desde dentro del altar. No eran los fieles, no eran los monjes, eran voces múltiples, algunas infantiles, otras ancianas, todas mezcladas en un murmullo de agradecimiento. Nadie pareció notarlo, salvo yo. Miré alrededor y comprendí que los demás ya estaban demasiado cegados. Para ellos, aquello era un milagro. Tomás se acercó a mí después, con los ojos hundidos y la voz quebrada. ¿Lo ves? El altar no solo traga, también devuelve algo. No sabes cuántas veces lo he visto, el día que se lleva una vida. Las campanas repican más fuertes. Las flores duran más en los cementerios. Y hasta los enfermos sienten alivio. No es hambre ciega, es un pacto. Yo lo miré horrorizado. ¿Un pacto con quién? No respondió. Solo bajó la vista y susurró: con algo que estaba aquí mucho antes que nosotros. Esa noche no pude dormir. Afuera, la lluvia azotaba los muros de mi habitación. Pero dentro todo estaba en silencio. Hasta que lo oí, el altar respiraba. Aunque estaba a más de 100 metros de mí. Sentí cada exhalación en mis costillas, como si compartiéramos un mismo pecho. Me levanté de la cama, empapado en sudor.
y corrí hasta la ventana. La iglesia estaba allí, erguida, majestuosa, iluminada por los relámpagos. Y por un instante, lo juro, vi que todo el edificio palpitaba. No era un lugar sagrado, era un cuerpo, y cada ofrenda lo alimentaba. En mi interior crecía una certeza atroz: si la iglesia estaba viva, entonces, algún día, iba a levantarse. Capítulo 9. La sangre en las paredes. La primera vez que lo vi, pensé que eran simples manchas de humedad. Las paredes de la iglesia siempre habían cargado con siglos de lluvia, humo de velas y manos temblorosas apoyadas en oración. Pero aquello no era humedad, era sangre. Una línea roja descendía desde el retablo hasta el suelo, espesa, fresca, y se expandía lentamente como si tuviera voluntad propia. Me acerqué, conteniendo la respiración, y observé cómo la mancha se curvaba en formas imposibles, dos arcos que, poco a poco, adoptaban la figura de unos labios abiertos. Tragué saliva. El eco del templo estaba vacío, pero sentí que no estaba solo. La sangre seguía extendiéndose, dibujando grietas semejantes a dientes. Era como si la pared entera se transformara en una boca gigantesca, reflejo de la que dormía en el altar. Entonces lo escuché. Al principio fue un murmullo bajo, un zumbido, como viento colándose entre las piedras, pero pronto se convirtió en un susurro claro, inconfundible. Diego, mi nombre. La iglesia lo pronunciaba. No era imaginación. El aire mismo vibró al llamarme. Retrocedí, tropezando con un banco, pero el sonido me persiguió. Más fuerte, más íntimo. Diego, ven. Los labios de sangre parecían moverse al compás del susurro. Mi cuerpo entero temblaba. Sentí un impulso irrefrenable de acercarme, como si algo dentro de mí quisiera ser devorado. En ese instante comprendí lo que habían sentido Mateo, la mujer, el esposo perdido. El altar no solo tragaba cuerpos, primero los llamaba, como un amante oscuro que susurra en la penumbra. Corrí hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas, no con llave, sino como si la madera misma se negara a abrirse. Golpeé con los puños, desesperado, y en medio del eco de mis golpes, la voz volvió a hablar. No huyas, tú eres la ofrenda que falta. El suelo vibró bajo mis pies. Desde el altar, un sonido húmedo, parecido a un corazón latiendo, retumbó por toda la iglesia. El olor a hierro me invadió, y la sangre en las paredes comenzó a gotear, formando charcos a mi alrededor. Cerré los ojos, rezando las oraciones más simples, las que aprendí de niño. Padre nuestro, Ave María. Pero con cada palabra, el murmullo se hacía más burlón, más cercano, como si el altar mismo las repitiera con sorna. Cuando finalmente las puertas cedieron, salí tambaleando bajo la lluvia. Afuera, nadie creería lo que había visto. Pero yo lo sabía, el altar ya me había elegido. Y su hambre ahora tenía nombre. Capítulo 10. El sacerdote devorado. El padre Julián llevaba semanas con el rostro demacrado, los ojos hundidos en un abismo de insomnio. Yo lo veía caminar entre los pasillos como un espectro, arrastrando sus pasos, murmurando oraciones que ya no tenían fuerza. Parecía un hombre que había perdido la fe, o que la había vendido. Aquella noche, fui testigo de lo inevitable. La campana sonó 3 veces, lenta y grave, y supe que algo ocurriría. Entré en silencio y lo vi. El padre estaba solo, frente al altar, con una vela encendida a cada lado. Su sotana negra parecía más grande que su cuerpo, como si ya estuviera vacío por dentro. No puedo seguir, dijo en voz alta, aunque no había nadie más que él y esa boca de piedra. Sus palabras retumbaron en la nave oscura. Dejó el cáliz sobre la superficie y se arrodilló, las manos extendidas, como si se entregara al verdugo. El altar respondió. Las grietas comenzaron a iluminarse con un resplandor rojizo. El aire se volvió espeso, como si la iglesia misma se cerrara sobre nosotros. Y entonces ocurrió, la piedra se abrió. No como un hueco, sino como labios hambrientos que esperaban devorar. El padre Julián lloraba, pero no de miedo, sino de alivio. Llévame, susurró. Solo pido que no tomes a los demás. Un rugido profundo emergió del altar, y la vela se apagó. Vi cómo la figura del sacerdote fue atraída hacia adelante, sus rodillas resbalando en el suelo, hasta que su torso tocó la piedra, y en un segundo, fue absorbido. No hubo sangre, no hubo restos, solo su sotana quedó extendida sobre el mármol, vacía, como piel abandonada. Me acerqué con el corazón en la garganta. La tela aún estaba tibia, y en el aire flotaba un murmullo de satisfacción. Más. Quise gritar, pero la voz se me ahogó. El padre había sido devorado. Y sin embargo, la iglesia no mostraba duelo.
Al contrario, las paredes brillaban. Las imágenes de los santos parecían sonreír. Y el eco de las campanas resonaba como un canto triunfal. Salí tambaleando. Consciente de la verdad más cruel, ni siquiera un sacerdote podía escapar. El altar no distinguía entre fieles, incrédulos o pastores. Solo conocía el hambre. Y mientras huía bajo la noche, me atormentaba una certeza: yo sería el próximo. El altar ya me había llamado por mi nombre. Y ahora había perdido a su sirviente más fiel. Me estaba buscando. Capítulo 11. El secreto de los fundadores. Tras la desaparición del padre Julián, la iglesia quedó en silencio. No hubo funeral, ni rezos por su alma. Nadie lo mencionaba, como si nunca hubiera existido. El vacío era tan sospechoso que decidí volver a los archivos, a esos libros que guardaban más verdad que cualquier sermón. Entre papeles olvidados encontré un pergamino enrollado, con letras casi borradas por el tiempo. El título me erizó la piel: Crónica de los Fundadores. Al abrirlo, descubrí algo que me cambió para siempre. La iglesia no había sido construida para honrar a Dios. No, había sido erigida sobre un altar mucho más antiguo. Una piedra traída desde tierras lejanas por los primeros colonos. Decían que esa piedra era la boca de un dios dormido. Una entidad a la que rendían culto en secreto. Lo llamaban el Hambriento. Los fundadores habían pactado con él ofrecer flores, vino, animales, incluso pequeños objetos de valor, a cambio de prosperidad. Los campos florecían. La lluvia era abundante, y las enfermedades retrocedían. Pero siempre existía una advertencia: jamás darle sangre humana, pues despertará su verdadero apetito. Con el paso de los siglos, el secreto se fue perdiendo, o eso creí. Pero los márgenes del manuscrito estaban llenos de notas más recientes, escritas por manos temblorosas. Allí se leía: Mateo, 1732. Catalina, 1810. Luis, 1895. Nombres, todos desaparecidos, todos entregados al altar. Y el último, escrito con tinta aún húmeda: Julián, 2025. El escalofrío me partió en dos. El padre Julián sabía su destino desde el principio. Él no fue devorado por accidente, se entregó porque la lista lo había señalado mucho antes de que yo naciera. Entonces comprendí lo peor. Había un patrón, una cadena invisible que unía a todos esos nombres. Y en el margen inferior, con letra ilegible pero clara, estaba el mío: Diego, 2025. Sentí que la tierra se hundía bajo mis pies. Mi nombre ya estaba escrito antes de que yo siquiera sospechara. No era un elegido, era un condenado. De repente, las campanas sonaron solas, como si confirmaran la sentencia. Y el altar, desde el fondo de la nave, dejó escapar un susurro que heló mi sangre. Ya es hora. Capítulo 12. El grito dentro de mí. Desde que descubrí mi nombre en aquel pergamino maldito, cada paso dentro de la iglesia era una sentencia. No importaba si entraba como curioso o como creyente, yo ya pertenecía al altar. Esa noche, los monjes me rodearon sin decir palabra. Sus capuchas ocultaban los rostros, pero reconocí a Tomás por el temblor de sus manos. No opuso resistencia, solo bajó la cabeza como si supiera que nada podía cambiar. Me llevaron hasta el altar, encendiendo velas que proyectaban sombras como garras sobre las paredes. El aire era insoportablemente denso. Cada respiración me sabía a óxido. Las piedras vibraban bajo mis pies, como un corazón latiendo en lo profundo de la tierra. El altar ya no parecía de mármol. Era carne endurecida, con grietas que se abrían y cerraban como si respirara. Ha llegado el momento, murmuró uno de los monjes, con voz apagada. El elegido debe ser entregado. Quise gritar, protestar, correr. Pero cuando abrí la boca, la voz que salió no era mía. Era un alarido desgarrador que resonó en toda la nave. Un grito tan profundo que parecía brotar desde dentro del altar. Me tapé los labios horrorizado. Pero el sonido continuaba, multiplicándose en ecos imposibles. Diego, escuché mi nombre, pero no de afuera. Era mi voz, atrapada, gritando desde el interior de la piedra. Era como si una parte de mí ya hubiera sido devorada. Caí de rodillas. Sentí como una fuerza invisible me arrastraba hacia adelante. Como si la piedra misma me reclamara. Mis uñas rasgaron el suelo intentando resistir. Pero mis manos sangraban sin detener el arrastre. Los monjes cantaban, cada vez más alto, con un fervor que parecía desesperación disfrazada de fe. De pronto, Tomás rompió el círculo. Se lanzó hacia mí y gritó: «Resiste, no le des tu alma». El altar rugió. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo y la oscuridad nos envolvió. Entonces sentí la succión. Una boca gigantesca abriéndose frente a mí. Y dentro de ese vacío, distinguí cientos de voces.
Todas conocidas: Mateo, la mujer, Julián, todos gritando desde el interior, mezclados en un coro interminable de lamentos. Mi garganta ardía. Yo también estaba gritando, pero ya no sabía si lo hacía con mi cuerpo o con el eco atrapado en la piedra. En ese instante comprendí el verdadero horror: el altar no solo devoraba cuerpos, devoraba la voz, la identidad, la esencia misma de cada uno. Y ahora me estaba tragando a mí. Capítulo 13. El pacto. Cuando recuperé el aliento, estaba tendido en el suelo frío de la sacristía. Mis manos aún sangraban y mi garganta ardía como si hubiera gritado durante siglos. Tomás me observaba en silencio, con el rostro ceniciento. No debiste escuchar su voz, dijo al fin. Una vez que el altar te nombra, ya no hay salida. Me incorporé tambaleando. Entonces, ¿qué hago? ¿Esperar a que me devore? Tomás bajó la mirada. Tardó en responder, como si cada palabra le costara la vida. Existe otra salida, pero no es redención, es condena. Me contó lo que jamás había confesado a nadie. Él mismo había sido señalado años atrás. Y había sobrevivido. ¿Cómo? Entregando a otro en su lugar. El altar no distingue, susurró. Solo quiere sangre. Si no es la tuya, será la de alguien más. Sentí que el estómago se me encogía. Comprendí por qué su mirada siempre estaba perdida. Por qué sus manos temblaban al tocar las velas. Vivía cargando con el peso de haber ofrecido a un inocente. ¿Y ahora qué esperas? ¿Que yo haga lo mismo? Le grité. Tomás no respondió. Pero en sus ojos vi la verdad. No era un consejo. Era una advertencia. El altar me estaba arrinconando hacia esa decisión. Esa noche, solo en mi habitación, las voces regresaron. No eran gritos esta vez, sino susurros seductores, casi dulces. Danos otro, murmuraban. Y tú vivirás. Vi en mi mente rostros familiares, vecinos, amigos de la infancia, incluso la madre de Mateo. Cada imagen se ofrecía como una posibilidad. Era como si el altar me mostrara un menú. Me cubrí los oídos, pero las voces no cesaban. Al contrario, sentí que se deslizaban dentro de mí, buscando raíz en mis pensamientos. Si no entregas a alguien, serás tú. Tu alma ya nos pertenece. Lloré de rabia. La fe que me había sostenido desde niño se desmoronaba frente a ese dilema. ¿Podía llamar sacrificio a lo que en realidad era asesinato? ¿Podía traicionar mi humanidad solo para salvar mi carne? Cuando por fin amaneció, la decisión aún me quemaba en el pecho. Salí al pueblo, y la gente me saludaba sin sospechar que yo cargaba con una condena invisible. Y mientras veía esos rostros inocentes, comprendí que el altar ya había plantado la semilla en mí. Porque el verdadero horror no era ser devorado. El verdadero horror era convertirme en cómplice y pactar. Capítulo 14. El último sacrificio. La iglesia temblaba como si estuviera viva. No era un simple crujido de piedras antiguas, era un latido. Cada golpe resonaba en mi pecho, recordándome que el tiempo se acababa. Yo estaba de pie frente al altar, con las manos manchadas de mi propia sangre. Había intentado resistirme. Había buscado huir. Pero cada camino terminaba aquí. Como si todas las sendas del pueblo condujeran inevitablemente a esa boca insaciable. Los monjes me rodeaban, entonando aquel cántico gutural que ya conocía demasiado bien. En sus rostros no había fe, solo miedo. Eran esclavos, no devotos. Y en medio de ellos, Tomás me observaba con los ojos enrojecidos. Decide, me susurró. O entregas a otro, o el altar se llevará todo. La piedra frente a mí se abrió lentamente. No era mármol. No era madera, era carne agrietada, palpitante. Y en su interior brillaban brasas como si ocultara un infierno. De allí emanaba un viento helado, acompañado de un murmullo: danos lo que falta. Me arrodillé, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Una parte de mí, la más cobarde, gritaba que buscara un sustituto, que entregara cualquier vida para salvar la mía. Pero otra parte, la última chispa de dignidad, me obligaba a resistir. Entonces, ocurrió algo que quebró la balanza. Entre los fieles que se habían agolpado en la puerta, vi a la madre de Mateo. Estaba allí, con el rostro demacrado por el duelo, sus manos juntas en oración. Y por un instante entendí: si yo cedía, tal vez ella sería la próxima. El altar elegiría por mí. «Basta», grité con todas mis fuerzas. El canto de los monjes se detuvo. Tomás abrió los ojos, horrorizado. El altar vibró con furia. Las velas estallaron y la iglesia entera se sacudió como un cuerpo convulso. «Si no das, te tomamos a ti», rugió la voz múltiple desde el abismo. Me levanté, con las piernas temblando, y avancé hasta apoyar mis manos en la piedra ardiente. El dolor fue insoportable, como si la piel se derritiera. Pero no me aparté.
Entonces tómame a mí, susurré, pero no a ellos. El rugido se convirtió en un estruendo. Las paredes sangraron. Las imágenes de los santos cayeron al suelo, quebrándose como si nunca hubieran sido sagradas. La boca del altar se abrió más que nunca. Un abismo oscuro que parecía no tener fin. Sentí la succión arrancarme el aire de los pulmones. Mi cuerpo entero era arrastrado hacia adentro. Pero lo más terrible fue escuchar mi propia voz gritando desde el fondo, como si ya hubiera estado allí mucho antes. Y mientras el vacío me devoraba, comprendí la verdad final: el altar no buscaba sacrificios, buscaba herederos. Capítulo 15. Epílogo, la misa eterna. Dicen que la iglesia sigue en pie, que, a pesar de los temblores, de la sangre en las paredes y del estruendo de aquella noche, los muros resistieron como si fueran huesos de un gigante. Afuera, el pueblo volvió a la rutina, las campanas repican. Las misas continúan. Los niños corren por las calles. Pero todo es una ilusión. Porque yo sé la verdad. No sé si sigo vivo. No sé si estas palabras nacen de mi boca o de ese eco interminable en el vientre del altar. Lo único cierto es que estoy aquí dentro. Atrapado en un lugar sin tiempo. Rodeado de voces que jamás callan. Voces de los que me precedieron: Mateo, la mujer, el padre Julián. Todos gritan. Todos rezan. Todos imploran. Y yo también. Desde este vacío puedo sentir cómo la iglesia late. Cada ofrenda, cada vela encendida, cada oración murmurada afuera alimenta este abismo. No hay diferencia entre flores, pan o carne. Todo es devorado, transformado en un cántico eterno que retumba en la oscuridad. A veces, la boca se abre y veo la luz del mundo por un instante. Veo a los fieles arrodillados, convencidos de que rezan al Dios verdadero. Y es entonces cuando la verdad me desgarraría si aún tuviera alma. La misa no termina nunca, porque cada palabra, cada rezo, cada sacrificio es parte del mismo banquete. Yo ya no soy Diego. Soy una de las voces que susurra cuando alguien se acerca demasiado. Soy el eco que repite su nombre, el aliento que eriza la piel de los ingenuos. Y sé que, tarde o temprano, otro leerá su nombre en el pergamino y ocupará mi lugar. Afuera, el pueblo sigue creyendo que la iglesia es un refugio. Adentro, yo sé que es un estómago, y su hambre jamás será saciada. Así termina mi relato, aunque la historia nunca acaba, porque mientras la campana suene y el incienso arda, el altar seguirá abierto, esperando, y la misa será eterna. Epílogo: la boca que nunca se cerró. Muchos creen que la iglesia fue cerrada después de aquella noche, que las autoridades clausuraron sus puertas, que el altar quedó sepultado bajo capas de polvo y silencio. Pero yo sé que no es así. La iglesia sigue respirando, aunque nadie quiera admitirlo. Los muros guardan un secreto que el pueblo prefiere olvidar. Cada desaparecido, cada lágrima, cada oración desesperada alimentó a algo más antiguo que la fe misma. No importan los siglos, no importan los nombres. La lista siempre continúa, y el altar, aunque manchado de sangre y susurros, permanece erguido como una herida abierta en el corazón del pueblo. Algunos aseguran haber escuchado voces al pasar junto a las puertas cerradas, voces que llaman por su nombre, dulces y terribles, como un eco de quienes ya no regresaron. Otros juran que, en las noches sin luna, las campanas suenan solas, anunciando una misa invisible, celebrada en las entrañas de la piedra. Yo no sé cuánto de mí queda aquí para contarlo. Quizás soy solo un recuerdo, un lamento atrapado. Quizá ya me convertí en parte del coro eterno que susurra desde dentro. Lo único cierto es que el altar no murió conmigo, ni con Julián, ni con Mateo. El altar nunca muere, y mientras alguien pronuncie una plegaria en su interior, mientras una vela vuelva a encenderse sobre su superficie, la boca se abrirá otra vez. Y entonces, todo volverá a comenzar, porque el verdadero horror no fue lo que devoró, el verdadero horror es lo que todavía espera.